Descubrí el oscuro secreto de mi vecino que vivía solo y me aterrorizó. Nada me preparó para lo que encontré esa noche en mi puerta. Era un día cualquiera, una tarde más en un vecindario que siempre había parecido tranquilo. Yo, una persona más bien desconfiada, compartía una pared con Alejandro, un hombre que a simple vista se mostraba amable y cordial. Cada día nos saludábamos, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Él afirmaba vivir solo, disfrutando de la paz y del silencio, pero en mi interior sentía que había algo extraño. Era un jueves por la noche cuando empezó a suceder. Regresaba del trabajo cuando noté que las luces de la casa de Alejandro parpadeaban de forma extraña. Al día siguiente, al mencionarlo, él insistió que no había tenido visitas. Solo soy yo aquí, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar una pizca de tensión. Intenté ignorar esa corazonada, pero algo en su actitud me decía que había más de lo que quería mostrar. Una semana después, un sonido fuerte me despertó. Al mirar por la mirilla, encontré un sobre blanco en mi puerta. Sin remitente, lo abrí con nerviosismo y encontré varios recibos con nombres distintos, algunos de servicios y otros de un hotel. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué esos nombres estaban en mi puerta? Inmediatamente, las piezas de un rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Los nombres eran variados, algunas mujeres, pero también hombres. ¿Era posible que Alejandro estuviera llevando una doble vida? Sin pensarlo dos veces, decidí observarlo más de cerca. Esa misma noche lo vi salir de su casa con una mochila grande. Sin hacer ruido, lo seguí, sintiendo que algo oscuro se acercaba a la superficie. Alejandro entró en un pequeño bar al final de la calle. Desde la ventana, lo vi saludar a varias personas. Parecía relajado en su entorno, compartiendo risas y abrazos como si formara parte de una comunidad que yo desconocía. ¿Por qué nunca me había hablado de ellos?, me pregunté, mientras una inquietud comenzaba a brotar en mi pecho. Al salir, noté que se subía a un coche que no era el suyo. Algo profundo se removía en mí. Sin pensarlo, decidí seguirlo, manteniéndome a una distancia prudente, mientras mi mente se llenaba de preguntas. Lo que estaba comenzando como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una obsesión. ¿Qué más podría descubrir sobre Alejandro? Los faros del coche iluminaban la noche mientras él conducía hacia un vecindario desconocido para mí. Finalmente, se detuvo frente a una casa grande, imponente, con un jardín bien cuidado y luces brillantes. Observé desde lejos, intentando entender lo que sucedía en ese lugar. Cuando vi a varias personas salir, riendo y abrazándose, mi estómago se retorció. ¿Era esto una fiesta? Un hombre se acercó y le dio una palmadita en la espalda a Alejandro. La complicidad entre ellos me hizo sentir un escalofrío. Los nombres en los recibos que había encontrado no eran al azar, parecían tener un vínculo con las personas que él conocía. Una mezcla de ira y confusión me invadió. ¿Quién era realmente mi vecino? Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas, decidí que debía confrontarlo. No podía quedarme con eso. A la mañana siguiente, lo encontré en su patio, disfrutando del sol. Con valentía, le dije, oye, tengo que preguntarte algo. Su rostro cambió instantáneamente. Esa expresión de tranquilidad se desvaneció por completo. ¿Por qué había tantos nombres en los recibos? Le solté de golpe. Su rostro palideció. Evitó el contacto visual y comenzó a mostrar signos de nerviosismo. No es lo que piensas, me contestó, y ese fue el momento en que la tensión se volvió palpable. Intenté sonreír, pero la situación se sentía cada vez más tensa. ¿Qué es? Le insistí, sintiendo como mis nervios se convertían en determinación. Comenzó a hablar, pero sus palabras parecían confusas. Mencionó algo sobre fiestas secretas y eventos privados que organizaba. Sin embargo, parecía estar ocultando más de lo que quería revelar. Cuando mencionó que era parte de un grupo que hacía encuentros clandestinos, una inquietud me recorrió. Clandestinos, repetí, sintiendo que cada palabra caía como una piedra en el silencio que nos rodeaba. De inmediato, su respuesta fue evasiva. Dijo que eran encuentros exclusivos, pero no quería entrar en detalles. Esa evasión solo avivó mi curiosidad. Decidí investigar un poco más sobre el grupo que mencionó. Lo que encontré me heló la sangre. Eran fiestas donde la gente experimentaba sensaciones extremas, algo que muy pocos podrían imaginar. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. La posibilidad de que Alejandro estuviera involucrado en algo tan oscuro me asustaba profundamente. Sin embargo, sentía que debía advertir a otros vecinos.
La preocupación se hizo presente, pero el miedo a las repercusiones me mantenía en un dilema moral. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo esto tenía un trasfondo que yo no comprendía? Poco después, comenzaron a llegar rumores inquietantes, algunos vecinos habían desaparecido sin dejar rastro. La idea de que estas desapariciones pudieran estar relacionadas con Alejandro y su vida secreta me paralizaba. Esa coincidencia me hacía sentir atrapado en un juego peligroso del que no sabía cómo salir. Una noche, decidí volver a la casa donde había visto aquella fiesta. El ruido y las luces estaban presentes, pero había algo en el aire que era diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras observaba desde la oscuridad, noté que la puerta estaba entreabierta. Las risas resonaban, pero entre ellas se colaban gritos apagados. Algo en mi interior me dijo que debía irme, pero una fuerza oscura me empujó a entrar. Al cruzar el umbral, quedé atónito por la escena que presencié. Las personas bailaban de manera frenética, pero había algo inquietante en sus ojos, como si todos estuvieran atrapados en un trance. En el centro, Alejandro se movía con una presencia magnética, rodeado de gente que parecía hipnotizada. Desde mi escondite, la revelación fue aterradora. Vi una mesa con objetos extraños, artefactos de rituales, cada uno más inquietante que el anterior. Mi corazón se detuvo. ¿Acaso Alejandro no solo organizaba fiestas? ¿Podía ser que estuviera al frente de un culto que exploraba fronteras oscuras? La imagen de mi vecino amable se desvanecía, reemplazada por una figura siniestra que había estado a mi lado todo este tiempo. Decidí que debía escapar de ese lugar antes de que alguien notara mi presencia. Mi mente estaba en caos, y la sensación de peligro se hacía palpable en cada paso que daba. ¿Realmente podía dejar esto así? Al día siguiente, decidí no callar más. Fui a la policía y les conté todo. Sus miradas estaban llenas de incredulidad y preocupación. A los pocos días, comenzaron su investigación. La presión que sentía era insoportable, pero ya no podía dar marcha atrás. La comunidad comenzaba a sentir la tensión en el aire y la sombra de Alejandro se extendía más allá de su casa. La noche del arresto fue un torbellino de emociones. Sentía un nudo en el estómago, el miedo y la incertidumbre se apoderaban de mí. La policía realizó una redada en la casa de Alejandro. Mientras tanto, me encontraba en mi sala, sintiendo que la atmósfera del vecindario había cambiado. Las luces de las casas eran tenues, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. La noticia del arresto se propagó rápidamente y los murmullos llenaron el aire. Al día siguiente, me encontré con algunos vecinos. Sus rostros eran reflejos de mi propia confusión y miedo. Una mujer mayor, la señora Rosa, me miró con ojos llenos de temor. ¿Tú también lo sospechabas?, me preguntó. Asentí lentamente, recordando los momentos en que su risa resonaba en el patio y como nunca pensé que pudiera estar escondiendo un secreto tan oscuro. La comunidad quedó marcada por las revelaciones sobre su doble vida y lo que había estado ocurriendo tras las paredes del vecindario. La culpa me invadía, y aunque sabía que había hecho lo correcto al hablar, no podía evitar sentir una sombra de responsabilidad por lo que pudieran haber sufrido otros. La idea de que, de alguna manera, había contribuido a su arresto, me perseguía. Una noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se detuvo al escuchar la voz al otro lado. Era Alejandro. Su tono era tranquilo, casi seductor. «Sabes que esto no ha terminado», dijo. «Las cosas que he hecho no se olvidan fácilmente». Su voz parecía deslizarse por el teléfono, y una ola de terror recorrió mi cuerpo. Colgué de inmediato, pero el eco de sus palabras resonaba en mi mente. Desde ese día, empecé a sentirme observado. Cada vez que salía, sentía que alguien me seguía. La paranoia se apoderó de mí. Las sombras en las esquinas de las calles parecían más amenazantes. Me volví recluso, evitando interactuar con los demás. La vida no volvió a ser la misma. Finalmente, un día recibí una carta anónima en mi buzón. Era un mensaje críptico que decía: «La verdad siempre sale a la luz, y tú no estás a salvo». El terror se apoderó de mí, y la sensación de que Alejandro tenía aliados se intensificó. La comunidad se volvió más cerrada, y el temor llenó el aire. A pesar de que Alejandro estaba tras las rejas, su sombra continuaba acechando. La pregunta que me quedaba era si realmente estaba a salvo. Nunca olvidaré la mirada de Alejandro, ni la vida secreta de mi vecino. Y aunque parece que todo ha terminado, sé que las dudas siempre existirán. ¿Qué más se oculta en las sombras de nuestras vidas cotidianas?
La inquietante certeza de que, a veces, el verdadero peligro proviene de aquellos que parecen más cercanos a nosotros.